Quizás estés cansado, no de vivir, sino de vivir sintiéndote atrapado en tu interior, como si algo invisible, silencioso, te frenara cada vez que intentas avanzar. Algo que nadie ve, pero que sientes. Un patrón que se repite, una sensación de limitación, un dolor que parece venir de dentro, pero al que no puedes nombrar. Y entonces te preguntas, ¿por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué, incluso cuando quiero algo diferente, siempre termino en el mismo lugar? Este sentimiento no es tu debilidad. No es falta de fuerza de voluntad, y mucho menos pereza, como quizás hayas oído o incluso te hayas dicho a ti mismo. Lo que llamas personalidad puede ser simplemente un reflejo del condicionamiento inconsciente que heredaste no por elección sino por absorción, como explica el Dr. Bruce Lipton, mediante la epigenética y la ciencia de la programación subconsciente. Los primeros 7 años de nuestra vida son una especie de hipnosis continua. Nuestros cerebros están en una frecuencia similar a la del sueño profundo. Estamos abiertos, vulnerables, aprendemos todo lo que vemos, oímos y sentimos, y no lo cuestionamos, simplemente lo absorbemos. La mente subconsciente es como una grabadora. Graba experiencias, emociones, palabras, miradas, silencios. Y esta grabadora silenciosa controla actualmente alrededor del 95% de tus decisiones, comportamientos y reacciones. Incluso puedes creer que tienes el control, pero la mayoría de las veces solo repites lo que se grabó en aquel entonces. La misma inseguridad, el mismo miedo, la misma respuesta emocional, la misma sensación de incompetencia. Aquí es donde se desmorona la ilusión del libre albedrío, porque no es que estés eligiendo, sino que tu sistema nervioso simplemente responde a lo que ya conoce. La zona de confort es, en realidad, un lugar emocional, por muy doloroso o incómodo que sea. Si tu cuerpo ha aprendido a vivir en alerta, en la escasez, con miedo, seguirá emitiendo este patrón vibratorio, incluso si tu mente consciente desea algo completamente diferente. Por eso, la clave no es creer más en ti mismo, como dicen muchos. La clave está en comprender cómo se programó tu biología, cómo se condicionó tu frecuencia emocional y cómo puedes ahora conscientemente empezar a reescribir esa realidad desde dentro. Joe Dispenza presenta un poderoso concepto llamado neuroplasticidad vibracional. Explica que el cerebro puede remodelarse, pero esto solo ocurre cuando se crea una nueva firma electromagnética. Y esta nueva firma solo se activa cuando se combina una emoción intensa con una intención coherente. El pensamiento positivo no basta. Hay que sentir realmente lo que se desea experimentar. Hay que experimentar emocionalmente lo nuevo antes de que pueda existir externamente. Piensa en tu cerebro como un jardín. Si no lo cuidas, se verá invadido por la maleza. Recuerdos inconscientes, viejos miedos, pensamientos automáticos. Todo lo que se siembra inconscientemente crece sin coherencia. Y la mente subconsciente, cuando no se la observa, actúa como un piloto automático ciego. Repite, reacciona, sabotea, porque no sabe cómo hacer nada diferente. Pero hay un camino, hay un nuevo líder interior. Y ese camino comienza cuando decides dejar de luchar contra la vida y empezar a hablar con ella. ¿Estás listo para escuchar lo que vibra en tu interior? Porque es esa vibración, no las palabras, la que crea tu realidad ahora mismo. En los próximos minutos, recorreremos juntos las capas más profundas de la mente, el cuerpo y el alma. Y quizás en el camino descubras que no estabas roto. Simplemente estabas programado, y eso puede reescribirse. Hay un dolor que no grita, no se manifiesta en las pruebas, no es visible para nadie, pero vive dentro de ti como una frecuencia silenciosa que moldea tus decisiones, tus palabras, tus silencios. Es una incomodidad que parece omnipresente, incluso en momentos en que aparentemente todo está bien. Una angustia profunda, como si algo estuviera constantemente fuera de lugar. Y quizá te hayas acostumbrado a ella, quizá ya sea parte de quien crees ser. Pero ¿y si este dolor, tan íntimo y persistente, fuera en realidad una identidad vibracional? ¿Y si, sin darte cuenta, tu cuerpo se ha acostumbrado a este estado emocional hasta el punto de considerarlo normal? El Dr. Bruce Lipton nos recuerda que nuestras emociones, sin procesar, se convierten en química corporal, y la química corporal es como un lenguaje que le dice al sistema quién eres. Si has experimentado rechazo, abandono, miedo, vergüenza durante mucho tiempo, tu cuerpo ha grabado estas emociones como si fueran un patrón seguro, porque el cuerpo no juzga, solo memoriza. Y así, incluso si deseas un cambio, una parte de ti siente una incomodidad casi física cuando intentas romper con este patrón. Porque, para el sistema, romper con el dolor es romper con lo familiar. Y romper con lo familiar se interpreta biológicamente como peligro. Esto crea un círculo vicioso difícil de romper. Quieres ser feliz, pero hay una parte de ti adicta al sufrimiento. Y no por masoquismo, sino por dependencia química. El dolor se convierte en un hábito emocional, un reflejo automático.
Algo que el cuerpo exige, como quien necesita una dosis diaria de lo que sabe. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso después de un logro, aparecen rápidamente sentimientos de culpa, incompetencia e indignidad? ¿Has notado lo efímero que es el alivio? Como si algo interno saboteara la paz antes de que se estableciera por completo. Este algo es el recuerdo emocional repetido. Es el cuerpo pidiendo volver a lo familiar, aunque esa familiaridad sea sufrimiento. Es como si el alma dijera, vámonos, y el cuerpo respondiera, no sé vivir sin dolor. Pero reconocer esto ya es el primer acto de amor propio, porque el dolor invisible solo domina cuando no se ve. Cuando se le nombra y se siente conscientemente, comienza a disolverse. Porque el cuerpo, así como aprendió a alimentarse del dolor, puede aprender a vibrar en paz. Puedes aprender a nutrirte de presencia, de verdad, de nuevas emociones que aún no has experimentado, pero que ya existen potencialmente en tu interior. No se trata de borrar el pasado, sino de ofrecerle a tu sistema una nueva sensación de seguridad. Y la seguridad para el cuerpo es lo que se repite. Así que la pregunta sigue siendo, ¿qué estás repitiendo hoy sin darte cuenta? Y es hora de enseñarle a tu cuerpo una nueva forma de existir, sin el dolor como su identidad. Hay momentos en los que, incluso al sonreír, algo en nuestro interior guarda silencio, un silencio denso, una sensación de que la luz que mostramos al mundo no es la misma que la que habita en nuestro interior. Quizás te hayas sentido así, como si necesitaras parecer fuerte, elevado, agradecido, incluso cuando, en el fondo, todo en tu interior solo quiere permitirte sentir lo que realmente sientes. Hoy en día existe una trampa disfrazada de luz, un ideal de positividad que a menudo se convierte más en una prisión que en un camino hacia la sanación. La espiritualidad performativa, esa que nos enseña a repetir frases bonitas, sonreír ante el dolor y pensar que basta con arrojarlo al universo y todo se resolverá. Pero esta espiritualidad superficial no abraza lo más profundo del alma, oculta las sombras, finge que no existen, y al hacerlo las fortalece aún más. El pensamiento positivo por sí solo no cura el trauma. La mente puede repetir afirmaciones, pero si el cuerpo vibra con dolor, la frecuencia emitida es dolor. No es la frase la que transforma, es la coherencia entre lo que se dice y lo que se siente. Y a menudo lo que sentimos es miedo, es tristeza, es agotamiento por intentar quedar bien todo el tiempo. La positividad performativa es como tapar una herida abierta. Crea la ilusión de que todo está bien, mientras por dentro algo sigue sangrando. Y eso no es elevación, es evasión. Debemos descender al subsuelo del inconsciente, ese espacio interior donde residen los miedos no expresados, los recuerdos olvidados y los sentimientos negados, porque es allí, en esa oscuridad simbólica, donde comienza la verdadera transformación. La luz no es un escape de la sombra. La luz es lo que surge cuando enciendes una vela en la oscuridad y la contemplas con amor. La auténtica espiritualidad no se compone de perfección, se compone de presencia, se compone de verdad, de un corazón que dice, sí, todavía tengo dolor. Sí, todavía me siento desequilibrado, pero aquí estoy, completo, con todo lo que soy. Porque solo la plenitud sana, solo la verdad integra. No necesitas fingir ser luz, ya eres luz. Incluso en tus partes más humanas, más confusas y más contradictorias. Y quizás sea precisamente al aceptar tu propia oscuridad que descubras la belleza de ser completo. No perfecto, pero completo, vibrando con honestidad y permitiéndote, finalmente, sentir lo que realmente sientes, sin miedo a parecer débil, porque la verdad nunca debilita, libera. Anhelas una vida más liviana, anhelas paz, abundancia, amor. Cierras los ojos e imaginas posibilidades más hermosas que cualquier otra que hayas experimentado. Pero en el fondo algo parece resistirse, porque aunque anhelas lo nuevo, la vibración que se repite sigue siendo la de lo viejo, y el entorno que te rodea no responde a lo que piensas, responde a lo que sientes. Hay un error sutil, casi invisible, que impide que se manifiesten nuevos caminos. La inconsistencia entre la emoción y el deseo. Es como decirle al universo que quieres libertad, pero sentir miedo cada vez que piensas en liberarte. Es como soñar con prosperidad, pero sentir en el fondo el viejo dolor de la escasez emocional. Ese dolor que proviene no solo del presente, sino de recuerdos grabados en el cuerpo, que repiten en silencio. Esto no es para mí. Bruce Lipton explica que cuando existe un conflicto entre lo que pensamos y lo que sentimos, el cuerpo emite señales químicas desalineadas, y es esta desalineación la que bloquea el flujo creativo de la vida, porque el campo cuántico, esta red invisible que conecta todo lo que existe, responde a la coherencia vibracional. No interpreta palabras, reconoce frecuencias. Así que cuando imaginas algo nuevo pero sigues albergando los mismos sentimientos, creas un campo de resistencia.
Y esta resistencia no es un castigo, es solo un reflejo. Es como intentar sintonizar una nueva emisora de radio pero seguir sintonizando la misma frecuencia. Nada cambia por fuera, porque nada ha cambiado por dentro. Joe Dispenza nos muestra que la manifestación solo se hace real cuando combinamos una intención clara con una emoción intensa. En otras palabras, no basta con saber lo que quieres, tienes que sentirlo ahora, como si ya fuera real. No como una fantasía, sino como una práctica vibracional. ¿Has notado alguna vez cómo, a menudo, cuando piensas en algo que deseas, surge de inmediato una sensación de duda, tristeza y añoranza por un tiempo que nunca volverá? Esta sensación revela la frecuencia dominante. Y mientras esta frecuencia esté guiada por recuerdos emocionales del pasado, lo nuevo no encuentra espacio para emerger. La buena noticia es que el cuerpo se puede entrenar. Así como aprendió a vibrar con el dolor, puede aprender a vibrar con la gratitud. Así como se acostumbró a la escasez, puede abrirse a la abundancia emocional. Pero esto requiere presencia, requiere constancia y, sobre todo, requiere verdad. Porque, en última instancia, la vida no responde a lo que dices querer, responde a lo que realmente sientes que mereces. Y este valor no viene de afuera, proviene de la armonía entre pensamiento y emoción, entre lo que sueñas y lo que tu cuerpo cree posible. Hay una voz que casi nadie oye, pero que resuena en tu interior con una fuerza devastadora. Una voz que no grita, sino que susurra, que no aconseja, sino que acusa, que no consuela, solo exige. Esta voz, a veces imperceptible, es tu juicio interior. Y por mucho que intentes ignorarla, sigue ahí, actuando como un veneno lento. Sabotea tu frecuencia, corroe tu autocompasión, impidiéndote verte con los ojos del amor. Este juicio rara vez nace dentro de ti, es heredado. Son ecos de voces del pasado, de padres exigentes, de maestros severos, de una sociedad que prioriza la apariencia sobre la autenticidad. Son frases que entraron en tu mente cuando eras demasiado pequeño para defenderte, pero lo suficientemente grande para cargar con su peso toda la vida. Empiezas a vivir para merecer, en lugar de vivir para ser. Empiezas a compararte, empiezas a presionarte, empiezas a menospreciarte. Y cada vez que escuchas esa voz interior que te dice, no eres suficiente, algo dentro de ti se contrae. Algo dentro de ti se desconecta de tu fuente de poder. El juicio interno es una prisión vibratoria. Te mantiene atrapado energéticamente en un ciclo de autoexigencia que mina tu creatividad, tu alegría y tu confianza. Y lo más cruel es que a menudo ni siquiera te das cuenta de que estás siendo cruel contigo mismo, porque te has acostumbrado. Como quien se acostumbra a vivir con zapatos apretados, hasta que olvida que le duele. Pero hay una salida, y comienza con un gesto casi simple, el perdón. No el perdón impuesto, mecánico y excesivamente espiritualizado, sino el perdón vibracional, el que surge cuando te miras a ti mismo con la misma ternura con la que un adulto mira a un niño herido, cuando comprendes que no te equivocaste, solo te condicionaron, que no fallaste, solo repetías lo aprendido. Bruce Lipton nos recuerda que la biología del cuerpo responde a su entorno vibratorio, y el entorno más profundo que habitas es el que creas en tu interior. Perdonarte, por lo tanto, es recalibrar tu frecuencia, es enviarle a tu sistema una nueva señal, que ahora eres un lugar seguro para ti. Desde este punto comienza la sanación, porque no hay transformación sin aceptación, y no hay elevación sin compasión. Juzgarte te mantiene en el mismo lugar. Amarte, incluso en los momentos más complicados, es lo que abre espacio para que entre lo nuevo. No eres débil al perdonarte. Estás siendo sabio, porque solo quienes tienen el coraje de aceptar su propio dolor pueden vibrar en libertad. Y la libertad aquí no es la ausencia de heridas, es la presencia de un amor tan profundo que ninguna herida puede controlar tu vida. Cada creencia limitante es una historia que se repite una y otra vez hasta que se convierte en una verdad dentro del cuerpo. Y lo más aterrador es que, la mayoría de las veces, esta historia ni siquiera es tuya. Fue heredada. Fue observada, se repitió tantas veces que tu mente la aceptó como ley y tu cuerpo como identidad. No puedo hacerlo. Nunca me sucederá. El amor duele. El dinero es difícil. Estas frases no surgen de la nada. Nacen de la experiencia y se sustentan en la emoción que las acompaña. Pero si el cuerpo ha aprendido a creer en estas ideas, también puede aprender a creer en nuevas posibilidades. Esto es neuroplasticidad. Esto es epigenética vibracional. Bruce Lipton demuestra que nuestras células no obedecen a la genética, sino a la vibración dominante. Y esta vibración proviene, sobre todo, de las creencias que tenemos sobre quiénes somos. El primer paso para reprogramar una creencia es la identificación. Observa con presencia qué patrón has estado experimentando en ciclos repetidos. ¿Cuál es el pensamiento automático que surge cuando algo no funciona? ¿Qué sientes cuando estás a punto de probar algo nuevo? Presta atención a las frases silenciosas que surgen en ese momento, porque es ahí,
en la sutileza, donde reside la creencia raíz. El segundo paso es replantear el problema, y aquí no se trata de negar el dolor del pasado, sino de reinterpretar sus orígenes con nuevos ojos. En lugar de preguntarte, ¿por qué siempre me pasa esto? Intenta observar este patrón y preguntarte, ¿qué intenta mostrarme? Cada repetición emocional es una invitación a la conciencia, y cada dolor repetido es una llamada a la sanación. El tercer paso es reescribir, pero no con frases vacías. La nueva creencia necesita estar imbuida de verdad emocional. Necesita vibrar en tu cuerpo como una posibilidad viva. Y esto se logra con la práctica, con la repetición, con la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Las afirmaciones solo funcionan cuando el cuerpo las cree, y el cuerpo las cree cuando las siente. Este es el punto donde la mente se encuentra con el corazón, donde la nueva idea se alimenta de una emoción intensa, una visualización clara y sobre todo de una consistencia vibratoria, porque reprogramar una creencia no se trata de convencerse de algo, sino de crear un entorno interno donde este nuevo pensamiento pueda florecer, donde pueda vivirse, hasta que se vuelva natural. Todo cambio comienza con una nueva historia, pero es el cuerpo quien decide si esta historia es real, y solo lo decide basándose en la vibración que mantienes con persistencia. Entonces, ¿qué historia te estás contando a ti mismo todos los días, incluso sin darte cuenta? ¿Y es hora de cambiar el guión de tu propia existencia? Hay una parte de tu cerebro programada para buscar recompensas, pequeñas dosis de placer, que actúan como alivio inmediato del malestar interno. Esta parte se llama sistema dopaminérgico, y si bien es esencial para la motivación, si no se regula correctamente, puede convertirse en uno de los mayores saboteadores de tu campo vibratorio. La dopamina, por naturaleza, es un neurotransmisor que te impulsa hacia lo que deseas, pero en el mundo actual se activa constantemente con estímulos superficiales, redes sociales, promesas rápidas, distracciones constantes. Esto crea una falsa sensación de progreso, una emoción momentánea que pronto se ve reemplazada por frustración, comparación y agotamiento emocional. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a vivir en busca de pequeñas euforias, mientras te desconectas de la profundidad del proceso. La búsqueda se vuelve compulsiva, la espera de señales se convierte en ansiedad. El deseo de cambio se transforma en desesperación por resultados inmediatos, y este ciclo te mantiene vibrando en la carencia, incluso cuando lo que deseas es abundancia. Joe Dispenza explica que la verdadera manifestación no ocurre en un estado de excitación superficial, sino en un estado de profunda presencia, porque es en la presencia que el cuerpo se alinea con el momento presente, y es en el momento presente que el campo cuántico responde con mayor claridad. Cuando tu mente está en el futuro, tu energía se fragmenta, pero cuando anclas tu deseo en una intención coherente y la sustentas con una emoción elevada y estable, tu campo vibratorio se vuelve magnético. La dopamina, cuando no está guiada por la conciencia, convierte el viaje espiritual en un ciclo de frustración, porque cada vez que buscas una cima emocional sin una base energética sólida, tu cuerpo se cansa, tu alma se desconecta, y el sueño parece más lejano. La verdadera manifestación no ocurre cuando te apresuras a alcanzar lo que deseas, ocurre cuando te alineas internamente con lo que deseas. Y esta alineación requiere silencio, constancia y entrega, no entusiasmo, no compulsión, no prisa. El reto no es desear, es mantener la vibración del deseo incluso cuando parece que nada sucede, porque es en este intervalo, entre lo que sientes y lo que aún no se ha manifestado, donde se recrea la realidad, y es en este espacio silencioso, donde la dopamina no grita, donde tu verdad más profunda puede finalmente emerger. Pasó gran parte de su vida creyendo que necesitaba negarse a sí misma para ser amada, no por decisión consciente, sino por un patrón invisible que se repetía en todas sus relaciones, decisiones y silencios. Era como si una parte de ella dijera con cada nuevo comienzo: mejor no molestar, mejor callar, mejor desaparecer un rato para no volver a ser rechazada. Por mucho que intentara liberarse, algo la retenía. 30 años viviendo bajo el mismo guión emocional. 30 años sintiéndose pequeña aunque inmensa por dentro, hasta el día en que se detuvo. No por fuerza, sino por agotamiento. Cansada de intentar cambiar la realidad sin cambiar primero el lugar donde esa realidad se originaba, su identidad vibratoria. Fue entonces, en un momento de profunda escucha interior, que reconoció un patrón heredado de su madre, una mujer fuerte, pero que se sacrificaba constantemente por los demás, que nunca se priorizaba, que confundía amor con sacrificio. Se dio cuenta de que, inconscientemente, solo repetía el modelo que había aprendido de niña, la abnegación como forma de vínculo. Esta revelación no fue solo mental, fue celular, fue energética, porque el cuerpo también almacena recuerdos ajenos,
Y en ese instante de claridad, algo se rompió, no como una ruptura violenta, sino como la liberación de un viejo nudo que llevaba décadas oprimiendo su garganta sin saber por qué. A partir de este reconocimiento, comenzó una reprogramación diaria basada en la neuroplasticidad y la imaginación guiada. Inspirada por Neville Goddard, eligió una nueva identidad vibracional, una versión de sí misma que sabía expresarse, que se elegía a sí misma, que decía no con paz, que decía sí con presencia. Y sobre todo, que dejó de esperar la validación externa porque aprendió a validarse desde dentro. Neville dijo, la imaginación, sostenida por la emoción, es la matriz de la realidad, y ella lo creía, pero no con la mente, sino con el cuerpo. Se visualizaba cada día en un nuevo campo vibratorio, viviendo como si ya fuera quien quería ser, sin fingir, sin forzar, sino sentir, sostener, repetir, hasta que la vieja versión empezó a perder fuerza. Y la nueva empezó a nacer. El nuevo destino no surgió de un esfuerzo externo, surgió de un ajuste interno. Y este ajuste no fue rápido, pero fue real. Porque todo cambio nacido del reconocimiento amoroso es duradero. No niega el pasado, sino que lo transforma en terreno fértil para lo nuevo. Esta historia no es solo suya. Puede ser tuya, puede ser de cualquiera que elija romper el ciclo de la repetición inconsciente y abrazar, con valentía y ternura, su propio poder de creación, porque cambiar no es borrar quién fuiste, es honrar quién eres y permitir que esa verdad se manifieste plenamente. ¿Alguna vez has sentido que siempre estás esperando la respuesta, esperando la señal, esperando que las cosas finalmente sucedan como tanto deseas? Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve mantener la fe, el entusiasmo y una vibración alineada con lo que aún no ha llegado, porque llega un punto en que la espera cansa. Y el agotamiento emocional comienza a generar dudas, y la duda, poco a poco, se convierte en resistencia. Pero ¿qué tal si el tiempo no es el enemigo? ¿Y si la demora es solo la forma en que la vida nos muestra que aún existe una sutil discrepancia entre lo que deseamos y lo que vibramos? Gregg Braden nos recuerda que el campo cuántico, esta matriz de posibilidades que nos rodea, responde a nuestra firma emocional, no a nuestro calendario. No reconoce plazos, reconoce la frecuencia. Y la frecuencia no se mide por lo que piensas, sino por lo que sientes constantemente. La prisa, en lenguaje vibracional, es escasez disfrazada. Es el miedo a que, si no sucede pronto, quizá nunca suceda. Y el miedo, incluso silencioso, emite una vibración de distanciamiento. Porque cuando temes perder algo, estás asumiendo energéticamente que aún no es tuyo. Y el campo responde a esta percepción como si fuera cierta. Hay una trampa emocional cuando fijamos plazos rígidos para nuestros deseos, porque empezamos a medir la realidad según el tiempo externo y olvidamos observar el tiempo interno. Y el tiempo interno es más sabio. Revela dónde aún falta confianza, dónde aún existe apego, dónde aún vibramos con la duda, incluso cuando verbalizamos certeza. La manifestación no es una recompensa que llega cuando el reloj marca una fecha determinada. Es una consecuencia natural de un campo vibratorio coherente. Y este campo se estabiliza cuando dejas de esperar y empiezas a experimentar emocionalmente lo que deseas. Ahora, aunque aún no haya sucedido, aunque todo a tu alrededor te diga lo contrario, el deseo no tarda. Solo espera el momento en que dejes de distanciarte de él con sentimientos de ausencia. Espera que tu frecuencia deje de gritar, aún no lo tengo, y empiece a susurrar con seguridad. Esto ya me pertenece, energéticamente. Quizás en este preciso instante lo único que falta no es el tiempo, sino la presencia. Una presencia tan profunda, tan real, que el tiempo deja de ser un obstáculo y se convierte en un elemento más de tu campo creativo. Porque cuando vibras como si ya existieras, el tiempo se adapta a tu frecuencia y la realidad comienza a reorganizarse a tu alrededor. No siempre es lo que ocurre afuera lo que nos desestabiliza. A menudo lo que más nos duele es lo que ocurre en nuestro interior. En silencio, cuando algo externo toca una vieja herida. Y entonces reaccionamos. No al presente, sino al pasado que aún late en nuestro sistema. Reaccionamos por impulso, hábito, defensa. Repetimos patrones que, en el fondo, ya nos resultan demasiado familiares. Y la vida, como un espejo, nos lo muestra en ciclos aparentemente infinitos. Pero hay una brecha, una pausa, un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y es en este espacio donde ocurre la transformación. Este espacio se llama autoobservación. No es una observación cualquiera, sino una observación neutral, sin juicios, sin la urgencia de corregir, cambiar o resistir. Simplemente observa, siente, reconoce. La neurociencia lo demuestra. El simple acto de observar un pensamiento activa regiones del cerebro vinculadas a la autorregulación. Cuando observas lo que sientes, sin identificarte completamente con ello, algo en tu interior comienza a liberarse. Porque la conciencia, cuando está presente, sana.
Esta observación neutral es el antídoto cuántico contra el piloto automático emocional. Es como encender una luz en una habitación oscura, y en lugar de luchar contra la oscuridad, simplemente verla tal como es. No necesitas borrar la sombra a la fuerza, solo necesitas iluminarla, y la luz de la conciencia es suave, pero transforma. La mente, al ser juzgada, se defiende, pero al ser abrazada, se rinde. Y en esta rendición silenciosa, el sistema comienza a reorganizarse. Dejas de ser el personaje de la emoción y te conviertes en el observador de la escena, no como alguien que se aleja, sino como alguien que abraza, con claridad, con presencia, con amabilidad, porque la verdadera sanación no se logra intentando cambiar tu identidad. La sanación ocurre cuando empiezas a verte verdaderamente y permites que esa visión te guíe, poco a poco, hacia una nueva forma de ser. La autoobservación es el primer paso, y quizás el más poderoso, porque no requiere que cambies nada, simplemente te invita a estar completo en el presente. Y cuando estás completo, todo a tu alrededor empieza a cambiar. No porque lo hayas forzado, sino porque finalmente te has alineado. Todo lo que experimentas en tu realidad externa tiene su origen en un campo vibratorio interno. Este campo no es místico. Es biológico, emocional y energético. Es el resultado de la interacción entre tus pensamientos, sentimientos y comportamientos, sostenida a lo largo del tiempo. Y como demuestran Joe Dispenza, Bruce Lipton y tantos otros investigadores de la conciencia, este campo puede alterarse, puede reconfigurarse, no mediante un deseo vacío, sino mediante la intención consciente combinada con una emoción coherente. La transformación comienza cuando empiezas a tratar tu campo vibratorio como un espacio sagrado, un espacio interior que necesita ser cuidado, nutrido y consciente. Y este cuidado no ocurre de vez en cuando, en los buenos días, ocurre a diario, en pequeños rituales, en decisiones silenciosas, en gestos íntimos de presencia contigo mismo. Imagina tu cuerpo como un instrumento. Necesita estar afinado a diario, afinado con la realidad en la que quieres vivir, no con los patrones que quieres superar. Y esta afinación comienza con 3 capas fundamentales: intención, emoción y acción integrada. Una intención clara es la primera línea de este nuevo diseño. Es la dirección de tu energía, no lo que deseas en términos generales, sino lo que quieres sentir, vivir y encarnar. La intención no es solo pensamiento, es enfoque y presencia, es visión y verdad. La emoción intensa es el combustible que da vida a esta intención. No basta con visualizar un futuro deseado, hay que sentirlo emocionalmente, como si ya fuera tuyo, como si ya estuvieras experimentando ahora mismo el estado interno que deseas manifestar externamente, porque el cuerpo no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado, y por eso la imaginación sostenida transforma el campo. La tercera capa es el anclaje fisiológico. El cuerpo necesita participar en la creación, la mente puede imaginar, pero si el cuerpo permanece en el viejo patrón, la vibración no se mantendrá. Por lo tanto, involucra al cuerpo en el proceso. Respiración profunda, movimientos conscientes y el uso de la voz. Crea una práctica en la que tu cuerpo se entrene para creer lo que tu mente visualiza. Respirar es presencia, el movimiento es desbloqueo, la voz es frecuencia. Al unir intención, emoción y cuerpo, se crea una nueva firma electromagnética. Y como enseña Joe Dispenza, es esta firma la que reconoce el campo cuántico. El universo no responde a lo que deseas de forma abstracta, responde a lo que vibras de forma consistente. Rediseñar tu campo vibracional no es tarea de un día, es una práctica, un compromiso diario, una construcción silenciosa que, poco a poco, transforma los cimientos de tu realidad. Porque cuando tu cuerpo vibra lo nuevo con coherencia, lo nuevo no tiene elección. Debe manifestarse. Quizás todo este tiempo pensaste que algo andaba mal contigo, que tu incapacidad para cambiar era un defecto personal. Ese miedo constante, repetir los mismos errores, ese autosabotaje silencioso, todo esto era señal de debilidad, pero no lo era, nunca lo fue. La verdad es que no estás roto, estás programado por experiencias, palabras y energías heredadas, programado por entornos emocionales que moldearon tu percepción del mundo y más profundamente tu percepción de ti mismo. Esta programación no define tu esencia, pero influye directamente en la realidad en la que vives, hasta que empiezas a reprogramar tu sistema desde dentro. Bruce Lipton nos muestra que nuestras células escuchan nuestros pensamientos, pero no cualquier pensamiento, solo aquellos que se repiten con coherencia emocional, porque el cuerpo no responde a intenciones fugaces, responde a la vibración dominante, y esta vibración nace de lo que sostienes cada día, en silencio, en palabras, en sensaciones. Joe Dispenza recalca que el cuerpo puede entrenarse para vivir en el futuro emocional, que puedes liberarte del pasado, no negándolo, sino creando nuevas experiencias internas que lo superen.
El reto no es solo cambiar tu vida. El verdadero reto es cambiar tu frecuencia, cambiar el estado interno desde el que se desenvuelve la vida. Porque cuando cambias tu interior, el exterior no resiste mucho, empieza a reflejar lo nuevo. Imagínate como un instrumento sensible, afinado por la vibración. Y piensa en tus experiencias pasadas como canciones antiguas, tocadas tantas veces que se han vuelto automáticas. Pero ahora tienes acceso al botón que cambia de canción. No es el disco el que se raya. Tú eres el músico, y el músico puede elegir un nuevo sonido. Esta elección no es mágica. Es consciente, se repite, es amorosa. Y ocurre en cada pequeño gesto de presencia, cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, en cada ritual silencioso en el que entrenas a tu cuerpo a creer en la paz antes de que se manifieste. La verdadera espiritualidad no reside en la promesa de una vida perfecta. Se encuentra en la valentía de sumergirse en uno mismo, reconocer patrones, transformar el miedo en presencia y construir, con humildad y alma, un nuevo campo de realidad. Eres mucho más que lo que te sucedió, mucho más que los roles que aprendiste a desempeñar, mucho más que los límites que creías tener. Y si todo lo que necesitas para cambiar tu vida vibra en tu interior, la pregunta sigue siendo, ¿y si el dolor que sientes hoy es solo el comienzo de una nueva frecuencia que nace silenciosamente? ¿Estás listo para escucharla? Porque ya está vibrando y te espera.